9:47. Vamos a otro tema. Las autoridades investigan el origen del ataque incendiario que dejó 2 personas muertas en Tirúa. Este hecho, recordemos que ocurrió el mismo día en que el presidente Sebastián Piñera se reunió con el centro noruego Nansen, que será intermediario en los diálogos en la zona de la Araucanía. Y vamos a conversar de este tema con el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquiza. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Gracias por hablar con CNN. Buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. Me encuentro acá en Temuco, como comprenderán, muy ocupado con lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Sí, de hecho, ayer informábamos del hecho que había ocurrido durante la madrugada. ¿Se ha sabido más antecedentes? Porque finalmente ya se había esclarecido de alguna manera de lo que se trataba. Aún así, llamó la atención por la violencia en que ocurrieron los hechos, con 2 personas muertas. Sí ha tenido también antecedentes de eso en las últimas horas, Pablo. Sí, por supuesto. Bueno, primero, ayer apenas tuvimos conocimiento alrededor de las 5 de la madrugada, ¿cierto?, de la situación que estaba ocurriendo en Tirúa. Nos trasladamos en la mañana con el delegado regional presidencial, Patricio Kuhn, con el general de Control del Público, general Carlos González, con el jefe de la defensa, almirante Parga, y con el general Caneo también al lugar mismo, desde muy temprano, que es Manquenche, que esto es básicamente a 6 kilómetros de Tirúa Urbano, en la ruta P72, y en el marco, ¿cierto?, de la provincia de Arauco, y en ese contexto, obviamente, en el lugar, uno se da cuenta de una realidad que está muy lejana de lo que es la violencia vinculada a reivindicaciones territoriales, ¿cierto?, desde la perspectiva de lo que comúnmente conocemos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque acá hay varias circunstancias que son complejas. Primero, hay obviamente personas muertas, una menor de edad. Hay en una fiesta, en una junta que se estaba dando, 3 niñas que son de 14, 15 y 16 años. Una de las niñas estaba con denuncia de presunta desgracia por parte de su madre. Además, habían adultos, y esos adultos además estaban vinculados a narcotráfico y además, por cierto, gran cantidad de disparos, armas, y por lo tanto la triada de violencia, narcotráfico y también armas, obviamente, hace que esto sea algo completamente distinto, pero no es por eso menos importante. Y además se le suma, por cierto, lo que ocurrió con la presunta desgracia y las niñas presentes en el lugar, en donde hace todo mucho más complejo. Yo desde el primer minuto me comuniqué con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, para efecto de ver, ¿cierto?, y poder comentar, y no solo comentar, sino que analizar las acciones que se van a seguir al respecto desde la perspectiva de la persecución penal y, por cierto, la perspectiva también preventiva, en algo que es extremadamente grave, y, por cierto, sí, las condolencias a la familia. Pablo, es importante hacer la distinción respecto a otro tipo de ataques de carácter reivindicatorio, ¿no?, como usted lo planteaba. Sin embargo, esto está en el mismo contexto de una situación de violencia muy grave allá en la macrozona sur, y el tema del narcotráfico también se empieza a cruzar con otro tipo de problema de carácter político allá en la zona. Así lo ha revelado por lo menos las investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía, así lo han planteado también desde el gobierno. Por lo tanto, tan lejano tampoco es el tema. Mi pregunta en el fondo tiene que ver con el contexto que se está viviendo, con un nuevo hecho de violencia grave, asociado al narcotráfico en este caso, que termina con 2 personas muertas allá en la zona. Sí, por supuesto, Fresia ya lo decía, el presidente se reunió con el centro Nansen, con Alfredo Zamudio, con quien he tenido múltiples conversaciones, y por supuesto se va a iniciar un diálogo al cual, por cierto, nosotros vamos a apoyar sustantivamente en todo lo que dice relación con el desarrollo económico, social y cultural del pueblo mapuche y de la macrozona sur, para poder avanzar en términos urgente y no solo urgente en ese ámbito de acciones. Y otra cosa, Pablo, yo quería es preguntarle la instrumentalización, Pablo, y otra cosa es la instrumentalización que se da de estos hechos. Y en eso el narcotráfico está presente, el terrorismo y, por cierto, la violencia en la macrozona sur, y en eso no podemos aceptarlo. Pablo, pero antes de hablar del rol que pueda tener el centro Nansen, mi pregunta tiene que ver con otro tema. ¿Usted siente que tiene el control efectivamente de la situación allá en la zona? Se lo pregunto porque ayer, por ejemplo, conversábamos a esta hora con Rodrigo Díaz, el gobernador regional, y él decía que allá había un total desgobierno. Y este no es un hecho aislado, Pablo. Han muerto, según el diario Mercurio publica hoy día, 13
13 personas en la zona sur desde el año 2020 hasta la fecha. Entonces, por eso, tomándome de esas palabras y de esos datos, le pregunto si usted cree que efectivamente tiene el control el gobierno respecto a la situación de la macrozona sur. Y agregar además que en las últimas horas también se generó otro hecho, 7 camiones quemados a la empresa forestal durante otro ataque incendiario. Esto fue en la comuna de Quilleco, que son casos que se van sumando también, no solo el de ayer, sino que el del último periodo. Sí, yo creo que son cosas distintas. Mira, lo primero es el aprovechamiento político. Me parece que tenemos que dejar de lado cualquier tipo de aprovechamiento político como el que hace el gobernador regional del Biobío, que sin estar ni siquiera en el lugar donde ocurrieron los hechos llega y a las pocas horas sin siquiera reunirse con la familia, lo primero que hace, ¿cierto?, es pedir renuncia y además olvidando que él fue intendente entre el año 2015 y 2017, donde los hechos de violencia aumentaron y además hubo graves asesinatos también en el marco de la violencia. ¿Qué tiene que ver eso con los datos objetivos de lo que está ocurriendo allá? El aprovechamiento, por lo tanto, el aprovechamiento político no puede ser. Lo segundo son los datos objetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos hoy día? Los datos objetivos son 374 detenidos a la fecha. Esos 374 detenidos corresponden a narcotraficantes, a secuestradores, a torturadores. 47,1% en los últimos 4 años ese porcentaje. 455 armas incautadas, 877 kilogramos de droga y 9.552 unidades de droga vinculadas, ¿cierto?, a plantas de marihuana, como fue las 500 plantas de marihuana que se descubrieron a Jorge Huenchullán, que hoy día está libre no por la acción del gobierno, no por la inacción de las policías, al contrario, el gobierno, la policía y el Ministerio Público lo detuvieron, pero lamentablemente a las horas después lo dejaron libre. ¿Quién? La Corte de Apelaciones de Temuco, y después el Juzgado de Garantía de Coyipulli lo que hace frente a esta persona que está vinculada gravemente al narcotráfico es decretar la prisión preventiva, pero hoy día está absolutamente prófugo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, que como Estado tenemos que trabajar mucho más ordenados, coordinados, mancomunadamente, colaborativamente y poniendo el foco en las víctimas. Las personas que están sufriendo no son personas solo de izquierda o de derecha, son personas de cualquier... Por eso, Pablo, la pregunta que le hacía Sebastián, no tienen el control hasta ahora, porque usted fue mandatado para eso. ¿Cómo? Disculpe, entonces no hay un control de la zona o por parte de la autoridad o por parte del Estado. Porque si hay una persona, un delegado, que es su rol como coordinador de la macrozona sur, es el rol de tener el control. Entonces, más allá de separar las cosas, porque esa es una cita que ocupa mucho las autoridades, es un hecho de violencia tremendo, sobre todo cuando hay menores involucrados. Entonces, ahí nadie se hace cargo. O si tienen el control por las personas detenidas, entonces, ¿por qué siguen ocurriendo hechos como los que les mencionaba yo? Y además de lo que ocurrió ayer, que más allá de otra índole, es un hecho de violencia con 2 menores, o un menor de edad o una menor de edad muerta y otra persona que hasta ahora no se han conocido mayores detalles. Sí, el primer atentado que se dio en la región y en la macrozona sur fue el año 97 por la coordinadora Arauco Mayeco en Lumaco, ¿cierto? Es el primer atentado que se da. Y desde la fecha, el año 97, el Estado en su conjunto y los distintos gobiernos han intentado, ¿cierto?, y han hecho todos los esfuerzos para poder, con mayores y menores aciertos, poder visualizar y poder establecer las distintas estrategias en la macrozona sur. Y en eso, hoy día, estamos trabajando mancomunadamente, colaborativamente y coordinadamente con el Ministerio Público. Hoy día el presidente inyectó una cantidad importante de recursos para efectos de mejorar la persecución penal, y en eso estamos trabajando con el fiscal Garrido, con la fiscal Cartagena, tanto en Biobío como en la Araucanía, y lo mismo está ocurriendo también desde la perspectiva de las policías, en donde se inyectaron más de 20.000. ¿Y por qué siguen ocurriendo ataques incendiarios, disculpe, Pablo, como los 7 camiones anoche? Sí, mire, acá es muy importante tener una cosa en consideración. A veces se pierde perspectiva, ¿cierto?, de lo que es la realidad en la macrozona sur. Yo solo por dar un ejemplo, la Araucanía tiene 32.000 kilómetros cuadrados. 32.000 kilómetros cuadrados que tiene distintas complejidades desde la perspectiva climática, geográfica, y por lo tanto es evidente que no puede haber un carabinero
un policía de investigaciones o pero hay un encargado militar que en cada está viendo metro lo de la cuadrado de lo que está macrozona ocurriendo sur, ahí. Pablo. Entonces, sí, ¿Cómo? entonces el rol tiene que ser geográficamente más amplio, o debe haber otro coordinador, o porque si está esa era mi pregunta, si está mandatado para eso usted o cualquier otra persona, esto no es personalizarlo en usted, porque ha habido otros delegados en la macrozona sur, ¿no es suficiente? Fresia, una persona no es suficiente, Fresia. Acá se necesita el Estado. El Estado en su conjunto el que tiene que actuar, no es una persona. Y en ese sentido, obviamente, las funciones que tenemos son de persecución penal, de coordinación con las policías, de apoyo a víctimas y de gestión de los distintos órganos del Estado, y en eso estamos trabajando absolutamente y poniendo todos los esfuerzos posibles. Pero si ocurren hechos de violencia, por cierto, que nos gustaría verlos prevenidos, pero si no se pueden prevenir, lo que hay que hacer es ir detrás y perseguirlos, detenerlos y condenarlos, y en eso estamos trabajando arduamente con las policías. No hay ningún país del mundo, Fresia, ninguno, que no tenga delincuencia, ninguno. Hay países que tienen mayores eficacia en el combate a la delincuencia y otros menores, ¿cierto? Y en eso, obviamente, como Estado, estamos trabajando en la macrozona sur, donde el narcotráfico está presente, pero el narcotráfico, Pablo, no solo está presente en la macrozona sur, sino también en el resto del país. Y por cierto, hay lugares que son más complejos y en eso estamos poniendo todos los esfuerzos. Sí, Pablo, ¿y usted cree que el Estado ha sido suficientemente eficiente en el combate de los delitos que se están produciendo en la macrozona sur? No, eso sería una soberbia y una ceguera completa. O sea, es evidente que el Estado tiene que avanzar mucho más rápido, mucho más eficazmente, y no solo eficaz, sino que eficientemente detrás de quiénes son nuestros enemigos, Fresia y Sebastián. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El narcotráfico, el terrorismo, la violencia, y detrás de esas personas, que no son ni izquierda ni derecha, sino que lo que hacen es atentar precisamente contra víctimas mapuche y no mapuche, es que tenemos que ir avanzando sustantivamente. Y yo creo que en eso, por eso mi rol también de coordinación con el Ministerio Público. La próxima semana nos reuniremos con el Poder Judicial, con el Congreso, ¿cierto?, para poder elevar la estatura de lo que se necesita a una estatura y una altura de Estado, ¿cierto? Acá no podemos seguir con la política pequeña, la crítica fácil, el cuestionamiento desmedido, más cuando estamos en épocas a cortas de elecciones, sino que hay que poner aquí a quienes nos representan y quiénes son las personas con las cuales estamos, que son las chilenas y chilenos, mapuche y no mapuche de la macrozona sur, que a diario están sufriendo los hechos de violencia. Bien, Pablo Urquizar, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día.